Bueno, primero antes que nada recibo un cordial saludo a la persona que se encuentre viendo este video para su respectiva revisión y en especial al ingeniero Santiago Casado, docente de la asignatura Físico-Química. En el siguiente video procederé a mostrar un pequeño experimento en donde podamos observar la presión de vapor, como también, la interacción de los solutos para disminuir la presión de vapor. En este caso estamos hablando de las propiedades coligativas de una disolución. Bueno, como materiales para este experimento tendremos como primero, tendremos un envase en donde contener el agua. Tendremos agua a diferentes temperaturas en forma de representación. Utiliza lo siguiente: una a 4 grados Celsius y otra a 80 grados Celsius. También utilizaremos globos en donde se le vamos a cortar la parte inferior para colocarlo encima del envase. También utilizaremos dos solutos totalmente diferentes, en este caso primero el azúcar y después la sal. También utilizaremos una cuchara y en este caso, para determinar si la presión fue alta o la presión fue baja, utilizaremos este recuadro, como se puede observar, en donde tenemos marcado la presión alta y la presión baja. ¿Con qué fin? Para determinar si la presión ha disminuido o aumentado. Bueno, como primer procedimiento introducimos agua a 4 grados centígrados al interior del envase y le procedemos a cubrir la boca, así se podría llamar, con el globo cortado en este caso, y procedemos a fijar en este caso el sorbete a la mitad del globo con cinta, de la siguiente manera. A esto también vamos a utilizar un envase en donde vamos a poder someterle el primer envase a una temperatura mucho mayor, en este caso de 80 grados centígrados, para determinar su presión de vapor. Bueno, en este caso hemos sometido el primer envase al agua a temperatura de 80 grados Celsius. Disculpen lo que me trabo. En este caso vamos a esperar un momento para que se equilibre la temperatura del primer envase con la temperatura del agua a la que estamos sometiendo el cambio de temperatura, para determinar cómo influye la temperatura en este sentido a la presión de vapor. Hasta el momento voy a pararle el video. Bueno, en este caso hemos observado, el cuadro no me va a servir porque eso es de un barómetro casero. Lo que estamos intentando aquí es determinar la presión de vapor. En este caso hemos observado una inclinación elevada, se podría decir, de este primer procedimiento. Eso se puede explicar porque estamos sometiendo al agua en sí, en estado puro, teóricamente hablando, a una temperatura mayor que asemeja a la ebullición de la misma. En este caso podríamos estar diciendo que llegamos a un equilibrio. Como está cerrado el envase donde contenemos el agua, podríamos decir que estamos en un equilibrio de fases entre el líquido y vapor, un equilibrio líquido-vapor, que en este caso tendríamos formándose el punto burbuja y el punto rocío. En este caso, como no estamos manteniendo la temperatura constante, por lo que también el agua del exterior está llegando a un equilibrio térmico con el exterior, no podemos llegar al punto de ebullición completo, ya que no iguala la presión de vapor a la presión exterior. Bueno, como siguiente experimento procederemos a mostrar qué sucede cuando le añadimos un soluto saturado. En este caso, como primer soluto tendremos al azúcar. Bueno, en este caso procederé a colocar el azúcar dentro del agua a 4 grados Celsius. Y procederé a mezclar para preparar bien la disolución y para que cierta parte del azúcar tienda a caer hasta el fondo del envase. En este caso procederemos a colocar de la misma manera que colocamos en el primer procedimiento. Ahora tendremos que someterle a una temperatura mucho mayor. En este caso procederemos a someter al mismo cambio de temperatura al envase y esperaremos para ver qué sucede con esta disolución. Bueno, en este caso no hemos observado una inclinación tan exagerada como la primera. Esto más se debe por lo que no está bien fijado el sorbete, por lo tanto la inclinación solo llegaría a darse hasta ahí. Y también como recomendación diría que tiene que
fijar el globo para que no suceda lo que acaba de pasar. Bueno, como no hemos observado una inclinación mayor a la primera, concluimos que aquí se presenta una propiedad coligativa, que es el descenso de la presión de vapor. ¿A qué se refiere esto? Ya que no puede llegar a darse un equilibrio entre líquido vapor, por lo que no existe que pase el punto de burbuja. ¿A qué me quiero referir esto? Al añadir el soluto genera una malla como tipo malla en la superficie del líquido. Por lo tanto sus moléculas no tienen la capacidad para poder salir de esta malla y formar el punto de burbuja y llegar a la presión, llegar a formar vapor de agua en este caso. Y lo mismo, no hay mucha cantidad de vapor para que pueda generarse el punto de rocío. Por lo tanto, la presión de vapor vendrá a disminuirse. En este caso, a lo que se disminuye la presión de vapor, no tampoco podemos llegar al punto de ebullición. ¿A qué me quiero referir con esto? Ya que la presión de vapor, al no igualarse con el exterior, no llegamos a dar la ebullición por completo. Aparte del azúcar, ahora vamos a probar qué sucede con la sal. En este caso hemos procedido a hacer la disolución de la sal, como se llega a observar, y asegurar al globo con cinta para que no suceda lo que sucedió en el procedimiento anterior. En este caso también le vamos a someter a la misma temperatura en el mismo envase. Una vez sometido a este cambio de temperatura, procederemos a esperar para observar qué sucede al aumentar la temperatura en esta disolución. Bueno, espero no tapar. Como hemos observado, aquí no sucede una mayor inclinación como sucedió en los otros dos casos. Bueno, en el anterior caso, por lo que se salió el globo, en este caso estoy sosteniendo. Y esto también vendría a decir como la explicación anterior, ya que forma una malla que impide que las moléculas del agua pasen a su estado de vapor, o sea que formen el punto burbuja. Y por lo tanto es una disminución en la presión de vapor. Por eso podemos observar que no sucede una mayor inclinación. Esto prescinde a las propiedades coligativas que afectan directamente en sí a la presión de vapor de determinada disolución. En este caso, las disoluciones preparadas fueron de agua, azúcar y agua sal, en donde se presentó una disminución de esto mismo. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y bueno, ahí se observa cómo se va elevando, pero es por lo que la superficie está tendiendo a retraerse para posiblemente salir, como observamos en el anterior. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y hasta el próximo video.